Andrea Bella García, de ella estamos hablando en este domingo, porque Andrea, además de profesora de euskera, acaba de publicar hace poco tiempo un libro donde de alguna manera rescata estas vivencias, ¿no? Y nos lo va a contar ahora ella misma, pero creo que es muy importante rescatar estas miradas, la de la tierra vasca, pero vista desde afuera, desde lejos, y también desde dentro, porque ahora Andrea se encuentra viviendo en Euskal Herria, nos lo va a contar, así que con Andrea Bella García, profesora de euskera de Montevideo y autora del libro Euskara eta biok, el euskera y yo, vamos a hablar aquí a continuación en Presencia Vasca. Entre las muchas maneras del saber está el preguntar. Presencia Vasca. Entrevista. Andrea, egunon para nosotros, arratzaldeon para ti en Euskal Herria. Bai, egunon, zer moduz. Oso ondo. ¿Cómo te trata el calor que por estos días es noticia en Euskal Herria? Aquí estamos con un frío tremendo, el invierno pegó de lleno. Sí, me dijeron en Uruguay también que hacía mucho frío, por acá no, por acá al revés, es una ola de calor, así que tratando de estar a la sombra en estos horarios, que son casi las 5 de la tarde, así que hasta ahora tranqui. Andrea, ¿cómo es el recorrido que has tenido para llegar a publicar este libro que por estos días estás presentando en Tierra Vasca y en otros lugares también, y que tiene que ver con tus experiencias en torno a la euskera, a la lengua vasca? Sí, es verdad. El libro se llama Euskara eta biok y justamente lo que recoge son mis vivencias relacionadas con el euskera y con la cultura vasca en particular. Y bueno, y la idea surge porque he venido muchas veces acá al País Vasco y siempre me preguntaban a ver por qué aprendí euskera, cómo me había relacionado a la cultura vasca, ya que no tengo raíces vascas. Mi abuelo era asturiano y de parte de mis bisabuelos de Galicia, entonces también era como eso que le llamaba la atención, cómo me había acercado a la cultura vasca. Entonces esa pregunta la tenía presente hace tiempo. Y luego tuve la oportunidad de preparar una charla contando este recorrido, que me pidió ahí como en Argentina se hace el lectorado en las universidades, había una muchacha que era la que hacía el lectorado y me pidió que contara esta historia misma, que es la que aparece en el libro, y a esta historia le puse Euskara eta biok, que era como con el euskera, como mi relación con él. Y bueno, y esto es lo que recojo en el libro, que tiene un formato de sketchbook, son los libros que se usan como para contar, borradores más bien, es un cuaderno de viaje, y en ese cuento el recorrido que hice relacionado con el euskera. Andrea, ¿cómo estás? Santiago te saluda, un gusto. Hola. ¿Qué tal? Estaba pensando justamente, uno podría entender a quienes tienen raíces vascas o por lo menos hay una atracción ahí personal, el hecho de intentar hablar la lengua de nuestros mayores, ¿no? ¿Por qué te metiste vos en este embrollo? ¿A quién se le ocurre meterse a hablar este idioma tan complejo? ¿Cómo ha sido tu experiencia, sobre todo en lo que representa la dificultad de hablar el euskera? ¿Cómo te has llevado con eso? Bueno, eso es justamente lo que cuento en el libro, que en realidad fue un poco de casualidad, porque un compañero de mi madre de trabajo, Danilo Maitía, que le decían el vasco, siempre andaba con su chapela puesta, la invitó a ella a un almuerzo en el centro vasco, como dijo Federico Aizegoa, y ahí estaba el grupo de danzas Eusko Indarra. Y bueno, y ahí fuimos mi madre y mis 2 hermanas también, y nos invitaron a empezar a ir a los ensayos con Eusko Indarra, y empezamos a bailar, y así fue como mi primer acercamiento, fue a través de la danza. Y ahí ya no hubo vuelta atrás, ¿no? Una vez que entraste no te puedes ir. Claro, sí, no sé, fue algo así, porque yo no sabía nada del País Vasco, de la lengua, de nada, y bueno, y de repente abrís una puerta y empezás a conocer cosas que no conocías, bueno, las danzas, toda la parte cultural, la lengua también. Y bueno, y es como algo diferente. Después también surgió la posibilidad
de aprender euskera, donde mi hermana Paola participó antes que yo en el programa Argentina en Euskaraz, se llamaba al principio, y después Euskara Munduan, y bueno, ella fue de los primeros grupos que se formaron como profesores, que la idea era formar profesores para luego dar clases en las respectivas euskalecheas. Y bueno, ella hizo ese proceso y luego yo lo hice un poco más tarde, pero bueno, ahí fue que también empecé a relacionar con personas de otros lugares por el programa mío, Euskara Munduan. Teníamos compañeros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú. Entonces fue como una experiencia muy enriquecedora y fueron las primeras relaciones en euskera. Yo como había empezado a aprender con mi hermana, entonces ya lo que sabía en esos, pues aprendíamos online con un profesor de Maispide, Jon Urdangarín, que era nuestro tutor, pero teníamos unos barneteis, entonces 2 semanas en verano, una en invierno, y ahí era donde practicábamos la parte de conversación. Y bueno, y con lo poco que sabía ahí me largué y como que tuve esas primeras relaciones con gente que no conocía en euskera. Entonces eso también fue como lo que facilitó y le dio un poco más, no sé, de encanto puede ser, a eso que era como algo nuevo, relacionarte con alguien en una lengua nueva que no conocía y bueno, que se pasaba a ser cada vez más mía. ¿Andrea? No, sí. Sí. Perfecto, pensé que se había cortado la... Sí. ¿Cómo fue la recepción en estas presentaciones que has tenido en estos días del libro? Vemos que interactúas con la gente, incluso hasta han compartido alguna danza vasca. ¿Cuál es la recepción? ¿Qué es lo que la gente te comenta, te consulta? ¿Cómo ha sido esa experiencia, no ya solamente de escribir el libro, sino de poder interactuar con la gente que te rodea, en principio en tierra vasca? Bueno, una cosa aclarar que, bueno, no dije pero que el libro yo lo hice, lo creé a partir de imágenes, pero luego después hice un trabajo en conjunto y la que hizo el hilo conductor del libro se llama Inise Madariaga, es de Sempere. Y después tuve la participación también de Kiki Amonarriz, que me hizo la parte del prólogo, lo otro, lo que va atrás, me sale aquí el Solaza, que es en euskera. ¿Cómo? Epílogo. El epílogo le hizo Kiki Amonarriz, que lo conocí por unos amigos uruguayos, y la parte del prólogo me lo hizo Aniceto Juriagogiascoa, de Mujica, que con él practicaba euskera cuando estaba en Uruguay. Y bueno, y lo que me preguntabas de la interacción con la gente, la verdad que, bueno, como surgió al principio esa pregunta de siempre decían, ¿por qué aprendes euskera y todo? Como que muy buen recibimiento, porque como que les gusta o sienten algo especial porque estás aprendiendo su lengua, estás hablando en euskera y bueno, y capaz que un poco más de valor le dan porque tampoco tenés raíces vascas, entonces ¿por qué lo haces? Y entonces la verdad que he tenido una muy buena recepción. La presentación del libro se hizo con grupos que están aprendiendo euskera o grupos que practican la conversación, entonces también a ellos como que les intrigaba eso y les interesaba ver por qué era que me había metido en este camino sin tener raíces vascas y bueno, un poco de eso era lo que hablábamos. ¿Notás mucha diferencia, Andrea, entre no sé si llamarlo tonadas o acentos de gente de distintos lugares de Euskal Herria? Yo creo que hacia afuera no se distingue esta diferencia entre los que hablan de distintas regiones o que hablan de euskera batúa, por ejemplo. ¿Vos percibís? O el euskera que habla gente que lo aprendió, como en el caso de Andrea. Claro, que lo aprendió. Decir, que son de Euskaldunberri, claro, o que vienen de otros lugares. ¿Hay alguna particularidad? Debe haber, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Nosotros aprendimos el euskara batua, que, bueno, es un euskera unificado, pero a la vez tiene aspectos de los diferentes dialectos. Tenemos diferentes dialectos en Vizcaya, en Guipúzcoa, en la parte de Iparralde también. Y bueno, y de esas cosas también, cuando te moves a las distintas provincias vas escuchando cosas nuevas, palabras que no estabas acostumbrado, pero bueno, que a veces también, como el euskera es una lengua viva, recibe aportes de la lengua que convive en el territorio, ¿no? Claro. En el caso de Egualde con España y bueno, y en la parte de Iparralde con Francia, entonces a veces tienen palabras que provienen de estas otras lenguas. Andrea, me parece muy interesante tu mirada, porque formás parte de lo que ahora se está hablando, incluso en términos del debate que se está por dar en torno a una nueva ley de la diáspora vasca. Hay un anteproyecto ahí presentado por el gobierno vasco que tendrá que ser debatido en su momento en el Parlamento. Y hemos hablado aquí incluso en este programa de este nuevo concepto de la diáspora por afinidad. Es decir, gente que se acerca a los centros vascos del mundo, como puede ser en Argentina o en Uruguay, y que no tiene un origen vasco conocido al menos, y que sin embargo se acerca por un interés cultural. Eso puede ser variable, algunos lo pueden hacer por el euskera, otros por la gastronomía, por la danza, por cualquiera de las puertas de acceso a la cultura vasca que brinda un centro vasco en el mundo. Y esa gente se compenetra de esa cultura, ama, porque lo que se conoce termina siendo amado en general, y pasa a formar parte de este colectivo, de este gran colectivo que es la diáspora vasca. Se convierten a la cosa vasca. Se convierten, sí, adopta por su propia voluntad, no por un origen étnico, sino por la propia voluntad, determinados valores, determinados aspectos de la cultura vasca, al punto tal de sentirse parte de ese colectivo. Bueno, creo que tu experiencia de vida tiene algo de esto, y además tiene otro giro que decíamos en la presentación, que es que actualmente estás viviendo en tierra vasca. Entonces, me interesa mucho esa mirada, porque hay algo que también nos preocupa a muchos de los que estamos en la diáspora, que es cuál es la percepción o el grado de conocimiento que tiene la gente hoy en tierra vasca respecto de estas comunidades vascas dispersas por el mundo, ¿no? Y por eso es importante estas miradas, porque, bueno, no quiero extenderme en el comentario, pero creo que hoy por hoy la principal tarea que tienen los centros vascos del mundo, las comunidades vascas organizadas, es la difusión cultural, y no ya aquel objetivo primogénito que era reunir a los vascos que habían migrado de resistencia a la Argentina, al Uruguay, es decir, nuclear a los propios. Acá hay una nueva etapa, y esa etapa creo que bien entendida va a enriquecer y va a asegurar la pervivencia de los centros vascos del mundo en términos de nuclear a gente que ame la cultura vasca. Y para amarla, obviamente, hay que conocerla, y por eso la importancia de los grupos de danza, de las clases de euskera, de toda la tarea cultural que se realiza en los centros vascos. Pero bueno, me interesaría que nos contaras un poquito cómo viviste esa experiencia, y sobre todo también esta nueva etapa de tu vida, que es vivir en tierra vasca. Claro, sí, a mí me pasó eso, como decir, el enamoramiento así con la cultura vasca, con el euskera y todo, y que en un momento decía, yo quiero vivir en euskera, quiero venir a Euskal Herria y poder usar la lengua. Pero claro, eso desde la diáspora, que lo vemos así, y de repente mis alumnos decían, sí, tengo que aprender euskera porque después allá si no voy a poder hablar. No es así. Entonces también, por más que decís venís con ganas y todo, a veces hay como un poco de desencantamiento, porque ves que eso no es posible en todos los lugares. De repente vas a algunas tabernas o algo y hablas en euskera, o en una tienda, y te miran mal. Entonces ahí decís, ¿pero qué pasa acá? Porque de repente con las personas que les hablas en euskera y que te das cuenta que surge una relación re linda, por eso, por lo que decía, de que valoran que hables en euskera y todo, y de repente que hay otros que no.
Claro. Entonces hay algo como que está fallando, ¿no? Decís, acá en euskera tienen que estar garantizados los derechos de poder hablar la lengua del País Vasco. Y ves como que no están, porque en instituciones públicas pasa que tampoco te hablan de repente en español y al final como que tenés que volver a hablar en español así. Entonces, bueno, como esa visión que tenemos de Euskal Herria, a veces un poco idealizada, también la parte, no sé si como que vemos todo un poco utópico y ves que están todos bailando, haciendo deportes vascos y la cultura que nos encanta, pero después cuando venís ves que también no es todo tan así y empezás a conocer otras cosas, que eso es lo que me pasó yo vine en el 2024 y bueno, es lo que me pasó, que estoy conociendo otros aspectos que no conocía, sobre todo de lo que es la historia política del País Vasco y bueno, que te hacen conocer y querer saber más sobre eso, que de repente desde la diáspora no lo conocía tanto. Incluso no el hecho de que por ahí acá, desde este lugar, es a veces más fácil ser un independentista revolucionario acérrimo, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo puede ser que, no sé, que los partidos aversales no tomen medidas más importantes en pos de la independencia? Y después, bueno, uno empieza a revisar, a estudiar un poco más y se da cuenta de que no es tan sencillo, no es que después de la nada tomar las armas y declararse independientes, ¿no? O que incluso, y seguro tendrás una mirada mucho más acabada sobre esto, que incluso no debe despertar tanto interés como el que nosotros creemos en la población vasca, ¿no? Quizá quienes están viviendo medianamente bien no necesitan pensar en esto que es como algo mucho más macro, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a eso? Sí, tal cual, como lo decís, como que se llega a una zona de confort donde está todo bien, de repente hay movimientos reivindicativos, sí, y sobre todo a favor de la euskera, como es la corrica, Euskar al Día, las manifestaciones y todo, pero bueno, como vos decís, la parte de independencia y eso que nosotros desde la diáspora como que vemos, a veces parece que lo vemos más claro, que fuera más fácil, pero no es tan fácil. Entonces, bueno, yo eso es lo que estoy aprendiendo, no voy a opinar demasiado, porque bueno, yo recién estoy entrando como en ese mundo y aprendiendo un poco de lo que es la historia del País Vasco, que en realidad también es lo que no sabemos mucho, porque siempre la historia la cuentan los vencedores, entonces la historia del País Vasco que conocemos capaz que no es la que está contada por quienes la tienen que contar. Andrea, te agradecemos muchísimo por estas palabras, Zorionak, por este trabajo que venís haciendo de tantos años, ¿no? en la cultura vasca, desde el Uruguay y ahora también desde la propia Euskal Herria, con la publicación de este libro que bueno, creo que resume de alguna manera el amor que has generado a la tierra vasca y que por supuesto nosotros de aquí celebramos contigo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y bueno, tengo que agradecer también que nombré ERRIMA, que es la asociación cultural, que gracias a esta asociación fue posible la publicación de mi libro, que bueno, lo vieron también como una posibilidad de acercarse a la diáspora y de conocer un poco la historia de lo que pasa aquí. Y bueno, mando saludos a todos los que estuvieron en mi camino relacionado con el euskera y la cultura vasca y espero seguramente que nos veamos en Villa María. Ojalá y... Por mi parte seguro, sí. ¿No? Tengo asistencia perfecta. Y vas a tener que llevar unos libros también entonces. Claro, sí, voy con los libros, camisetas, bolsas, tengo todo el merchandising. Traiga, que seguro va a ser bien recibido. Andrea Bella García, profesora de euskera, uruguaya, hermana uruguaya, viviendo actualmente en Euskal Herria. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko zuei, ondo izan. Cuando la presencia es activa y cuando la identidad vive. Presencia Vasca, con la conducción de Federico Borranos. Sentimiento vasco con acento argentino.